Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados congregados hoy 16 de abril del año 2023, por encima de las 4 de la tarde, un poco más allá de la hora de nona, de las 3 en que Cristo entregó su vida en cruz. Recién conmemorábamos en la Semana Santa el Viernes Santo, y de allí con la lanza al costado, cuando lo perfora el centurión, que vio, dice la Sagrada Escritura y dice la tradición cristiana y dice otras tradiciones que podrían ser escritos apócrifos o gnósticos o de otras verdades que se establecen alrededor de hechos históricos realmente acontecidos, Cristo humanizado, la segunda persona de la divinidad que toma asiento en la humanidad, María Santísima, que estaba ahí al borde en la cruz, recibiéndolo en brazos, y Juan, el discípulo amado, en este caso que escribe de manera figurativa, de manera inspirada y de manera prefigurada el Apocalipsis y el Evangelio, pues también deja ahí pie para pensar que y para sentir en el corazón, precisamente por ser el discípulo amado de Jesús, cerca al corazón, ese amor entrañable entre Dios y la criatura humana, obra de su creación privilegiada, hecha imagen y semejanza. Y todo ello ahí configura esa familia cristiana, en María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de la Iglesia, y pues Juan, que entrama en el corazón ahí de María con el corazón de Jesús, tres corazones, para representar ahí la familia humana, en una familia que es divina, porque María siendo humana tenía ese hábitat terrenal, pero es asunta a los cielos después de la ascensión de Jesús, por ese orden especial que de antes de, de ser anunciado por el arcángel San Gabriel el nacimiento del Emmanuel, ya tenía destinación de ser una doncella casta y pura y siempre virgen, y que como tal representa un nivel de conciencia superior. Hoy que el Evangelio pues ha estado versando sobre creer, pues hay tres estados de figuración: prefiguración, configuración con Cristo y posfiguración. Una cosa es creer antes de Jesús, ya promesa cumplida de salvación, redentor, María corredentora con ellos, y entran otros corredentores cuando se establece en la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Juan, con la revelación que hace Jesús por segunda vez a los discípulos, el Espíritu Santo que sopla sobre ellos y les da que reciban el poder, la gracia que ha recibido el Padre, que a perdonar los pecados. Y eso es la institución del orden sacerdotal, de esa consagración de los hermanos sacerdotes. Un segundo orden que también invita a la misericordia, a todos a perdonar, ser perdonados y vivir del perdón, que es un ciclo de una conexión espiritual, intelectual y emocional, que más allá de la palabra, por las obras y por el efecto que ello causa la obra humana, actual potencialmente, incluso desde atrás, hay que tener por anticipado esa maduración para ver con los ojos del alma qué podría ser antes, sin especulaciones, sino con meditación, oración, ayuno, con una vida sacramental, bautismo, comunión y la confesión, y con una vida en caridad, dignidad y sacrificio, que es la misericordia espiritual, intelectual, emocional y física, y acompañar a nuestros seres amados, todos, y seres no amados, incluso que no hayan
aunado esfuerzos en favor de ninguno, sino que podrían considerarse enemigos, sino que no son amigos o no son de la confianza. Pero a todos la caridad física, que son esos llamados satisfactores en salud, en educación, en seguridad social, en vivienda e infraestructura, en provisión de alimentos, todo, necesidades básicas, pero más allá de las necesidades básicas, necesidades intelectuales, que es la formación, el buen consejo, el, el escuchar, además de la sanación que ya se decía, y espiritualmente, claro, esa liberación de espíritus, el perdón, podría tenerse ahí en infinitivo la perdonación o el acto de maduración de conciencia, porque eso es el fratelli tutti que dice el Papa Francisco en la corrección fraterna, que es a cada quien. Luego, si así en ese trato íntimo no, esa persona cae en cuenta de su error, del daño, del efecto, podrá llamarse a un testigo, alguien que dé testimonio luego, y tener ahí la oportunidad de pares o en sucesiones, según sea el proceso, dos o más. Que si aún así con el testigo no entra en razón o no entra en juicio, en ese orden, no necesariamente razón, sino ese orden espiritual de conexión por la religión o la práctica o la costumbre, ética, moral, proféticamente, pues ya será y no supera emocionalmente esa carga, pues ya habrá que llamar a toda la comunidad y bueno, ¿qué son los principios de convivencia? O sea, axiológicamente, ¿qué se tienen como valores? La, el respeto, la tolerancia, la fraternidad, todo ello, como también la palabra de Dios hoy acontece en San Pedro, la primera carta, donde rescata en alabanza a Dios el Cristo resucitado, que trae estos regalos que ya se decían. Amorosamente pues se invita a triangular previamente con Fundación Ram y esta mañana con Fundación Escuela de Lama Ya, porque es otra escuela mística, es la principal, espiritual, escuela trascendental, porque ya la segunda escuela de la conciencia ambiental, conexión sideral y ya coevolución celestial, es Ram. Y esta es pasar de conocimiento del conocimiento a la comprensión de la comprensión, y ahí viene la transformación, metatransformación. Entonces ya no es la razón solamente, sino el corazón que conecta. Y más allá del corazón, es en el plano sutil, campos fractales, campos mórficos, teoría de cuerdas, recuerdas. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, departamento de Antioquia, Nación Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Y luego de haber ido pues al pueblo de Jerusalén, de Nazaret y pues en Galilea, que es donde Jesús siempre se reunía. La primera aparición que hacía después de resucitado a María Magdalena le decía, dile a los hermanos que vayan a anunciar. Es el querigma de la resurrección y que nos encontramos en Galilea. Ya ahí anunciaba que iba a hacer la revelación, como de hecho ocurrió en estas dos veces de dos manifestaciones que hacía, una en la barca, que fue la tercera de ellas, con los discípulos que se habían ido a pescar, pero en la noche, solo según sus prácticas y sus costumbres, pero ya al amanecer llega Jesús, o sea, ya llega la luz, y les dice que tiren las redes a la derecha de Dios Padre, y ya aguas calmadas, y ahora sí pescan. Y ahí lo identifica, lo reconoce, salta de gozo, Juan,
el discípulo amado, el que está cerca al corazón, que ahí está conectada el amor, y entrañable, íntimo, profundo. Es el desierto, ir a la soledad, al silencio, a esa vaciedad, para llenarse de contenido, de rebosante, como dice Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, en Enamórate de Jesucristo. Ya ha llegado de Francia, o por lo menos ha estado haciendo el espacio de la meditación de la palabra día a día. Asimismo se consigue en redes, y pues es nuestro deber en el ministerio propio con la comunidad, en la misión con Cristo, y en la transformación progresiva, en ese orden ya universal, pasar del nivel comunitario al nivel humanitario y ya llegar a un nivel, hay que ser figurativos en ello, interplanetario, porque esa es la creencia, creer antes de que llegara Jesús. Dos, creer con Jesús, o contemporáneo con Jesús, coetáneo con Jesús, con su ser, vida y obra, por sus obras, hechos y acciones, pero primero en su sentir, pensar y actuar como humano. Pero está obviamente la influencia del poder divino, pero acá él hace la kenosis, bajarse a la condición humana, a lo más mínimo, que será la caridad. Siempre perdonaba los pecados para devolver la dignidad a la persona y reconectarlo en el pueblo de Israel, que eran mujeres o niños o personas con alguna enfermedad, alguna discapacidad que consideraban era pecado, y por lo tanto eran marginados de la sociedad por ser leprosos, por ser paralíticos, por ser deformes, por tener algún conflicto interior, emocional, afectivo y sobre todo religioso, de no conectar con su religión. Eran excluidos, no eran incluidos en los propósitos políticos, religiosos, económicos, sociales. Entonces, todo ello va asociado a que antes de hacer la sanación de cuerpo, primero la sanación del alma. Paz. Ya con la paz, el ser entra en gozo, júbilo, y ahora viene la libertad en Dios. Y esa tríada siempre conecta. Y eso es regalo de Dios. Mateo, Matías, eso significa el pueblo de Israel. Pero eso no es un logro humano, ni es un acuerdo político, ni es un tratado de mínimos, no, ni económicos, ni políticos, no sociales, no, eso es varaunda de lo político, varaunda de lo social, varaunda de lo económico, esos son más estratagemas, esos son más sortilegios o, o digamos, positivismo puro, de querer ponerle una unidad de control a todo, ponerle medida y querer calcular el mundo. Soberbia mayor que esa no podrá haber, eso es el patán. Y de ahí vienen pues todos estos movimientos que se ha hablado precisamente con Francisco Martín, que lo dice ahí en Franciscanos de María, todo esto de la Agenda 2030, todo este tema del nuevo orden mundial y todas estas estrategias de matar criaturas en el vientre de las madres, el aborto, de permitir extravagancias sexuadas, porque ni siquiera sexuales ni de género, sino que eso es una degeneración, como se dice ahí en el desarrollo sostenible, que para las futuras generaciones, no, futuras degeneraciones, degeneraciones y degeneraciones, porque es cada vez la degradación de la especie humana, la deshumanización de los procesos, y ahí viene la transhumanización, que son amenazas latentes, ya están ahí, la debacle está inminente, con toda esta cuestión de la inteligencia artificial, de la machine learning, los metaversos, falsedades. No se han estado haciendo calumnias, él mismo lo decía, contra su santidad el Papa Juan Pablo II, contra su santidad el Papa Benedicto XVI, contra su santidad el Papa Francisco, todo lo que es la iglesia. Y ahora hablan de conspiracionismo, que todo esto que se diga distinto a ese nuevo orden mundial es conspiración, no, al contrario. Eso es lo que hace el patán, desvirtuar la verdad
para que ya entre tantas mentiras la gente no sabe qué creer y de tanto oír una mentira la gente ya lo cree y ya queda el ruido a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel emocional. Y eso se vuelve voz populi porque todos estos medios llevan esa una propagación masiva, esa masificación, esa globalización, claro, eso desvirtúa todo lo demás. Y cooptando información, conocimiento, inspiración, y lo traducen en cosas publicitarias, snob, modas. Entonces ya Cristo pasó de moda, porque era un personaje que no tenía tanto conocimiento, no tiene doctorado, no es reconocido por una universidad prestigiosa. Entonces, ¿qué se le va a creer si ahora salen muchos científicos, si hay mucho nivel técnico, hay mucha ciencia? Eso no será un dogma también, peor que el de la misma religión, porque cada sesgo, que es micro, reducido, aislado, es la singularidad. ¿Y qué podrá ser una entre miles de millones? Ahorita se hacía la síntesis comparativa del relativo frente al absoluto, mucho menos que un nano riqueza frente a un macrocosmos. La galaxia, ¿qué es eso? Nada. Y eso es la criatura humana por hacer una comparación en la misma lógica humana. Nada, frente al absoluto. Viendo decía por ahí el señor Sartre, el todo y la nada. Sí, es que el ser humano es nada frente al todo que es Dios. En ese sentido se puede interpretar, lo otro es nadaísmo. Nada y lo mismo, es lo mismo de siempre. Entonces, ahora con eso de los fake news y redes sociales y todo este acceso que ya de las criaturas desde pequeños, se podrá decir sin exagerar que ya vienen genéticamente preconfigurados para manejar tecnologías, ya en el padre y la madre traen esa información genética y habrán formas de intervención de la especie, manipulación genética, que los códigos de ética, la moral, ya la moral no. Y la ética, pues no, eso es una ética financiera, fiscal, con tal que produzca dinero. No se reproducen cantidades de datos que gente por solo dar likes y eso le dan credibilidad, cuando realmente, y ese es el propósito precisamente de estas tres escuelas, de Amaya, de Escuela de la Conciencia Ambiental y Cambio Gnosis. El método de lectura ambiental del orden natural, que hasta ahí estaba lectura ambiental, pues obviamente será con las actualizaciones de un Deus Ontonomía, ya no solo ambiental, sino sideral y celestial. Pero es que ahorita se hablaba de creer antes de Cristo, creer coetáneo con Cristo, ahora es creer después de Cristo. ¿De qué servirá tanta información, tanto conocimiento y tanta llamada innovación? Así le coloquen el apellido social, natural, social o cultural, en la varaunda de lo científico, la varaunda de lo técnico, la varaunda de lo académico, toda esa playa de, de miles de millones, en crecimiento exponencial, ya no en un orden natural, sino en un desorden normal, rectilíneo, puntual, o sea, todo medido, calculado, cosificado. ¿Qué se podrá valorar de eso frente a un testimonio de alguien que fue testigo fiel, es decir, espaciotemporal y energéticamente conectado con ese ser? Regalaba el Espíritu Santo a su servidor, amigo y hermano acerca de ello. Una pulsión, que precisamente este seminario ambiental del orden natural tiene una dificultad obvia, y es lograr la sintonía, además de su servidor, amigo y hermano, con otro ser, diga el más cercano. El Juan respecto de Jesús, el discípulo amado de Jesús, cercano al corazón, ahí está conectando. El cárderis, misericordia, miseria, que es el humus. Cuando sopló sobre el polvo y con agua hizo el barro, la primera criatura, el Padre Creador. Así está
en la Sagrada Escritura por el autor sagrado la prefiguración de ello, por decir que el hombre es una partícula cósmica de la Tierra, vinculada con la Tierra. Pero aún así, con esa prefiguración se da lugar a que hayan interpretaciones desde múltiples creencias. La madre tierra, decir que procede allí, otros niegan el creacionismo y se van al evolucionismo, entonces el origen, el Big Bang, la explosión cósmica, decía Fabio Giraldo frente a esa pregunta. Negar a Dios, negar el origen, negar el alfa y el omega, pues negar lo que decía Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera, nemosfera, que se ha venido también contextualizando para estos desarrollos, que más que teóricos son espirituales, que seres que han tenido esa gracia y muy virtuosos. Han hecho todas esas tríadas, meditación, oración, ayuno, vida sacramental, bautismo, comunión y confesión, y la misericordia en términos de caridad, dignidad y sacrificio, todo ello, esas tres tríadas, entre otros, frutos del Espíritu Santo, de una maduración consciente, progresiva y en libertad de Dios, como se decía ahorita, en libertad, en felicidad y en paz. Eso es. Pero llegando a ello, inspiraba que esa sintonía del biorritmo, corazón, cárderis, sentir, vincularse, que ese es el ser, tener ese carisma, esa sensibilidad de conectar, esa gracia, eso es precisamente esa empatía, ponerse en la situación del otro. Y eso es físicamente imposible, que por la misma ley de penetrabilidad de la materia, los cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio-tiempo energético. Cada ser es único y irrepetible. Es una historia sagrada que está escribiendo el mismo Padre Creador con cada ser. Y es un proceso de santificación que ese ser va avanzando en libertad, porque puedes coger vida eterna o puedes coger lo contrario. Puedes coger la derecha de Dios o lo contrario, puedes coger el plan divino o lo contrario. O autoproclamarse Dios. Una cosa es irse contra Dios, negar a Dios, renegar de Dios. Otra cosa es imponerse como Dios en esa soberbia espiritual, esa soberbia intelectual, esa soberbia emocional y llenarse de 2 o 3 fans que lo apoyen y va ganando likes. Y eso sí, esos son los peligros inadvertidos. Entonces, esa sintonía del biorritmo con la sintonía de la Tierra, del planeta, el pulsar de la Tierra, que podrá ser por analogía lo profundo de la Tierra, pero está el pulsar de la galaxia que es el Kairos, tiempo de Dios. Entonces, esa síntesis que se hace de manera reducida, aislada, sesgada, en un cronograma, con un presupuesto y con una escala de tiempos, en una línea de tiempos que el marco lógico de proyectos, eso es nada frente al absoluto, como se hacía la relación ahora de proporciones, completamente desproporcionado. Eso es una distopía, distorsión de la realidad, distorsión de la utopía, distorsión de una verdad. Entonces es una falsedad que se va creyendo, se va imponiendo y se va cosificando, que eso es lo que busca el poder de la información, el poder del conocimiento, el poder de la innovación. Y es en última instancia en la pirámide, ¿qué es? Dinero, pesos o dólares. Bueno, póngale la unidad de medida de control, unoicos, una sola lectura de la economía que es netamente financiera, fiscal, tributaria, de la ética fiscal. Pues con tal que pague impuestos, con tal que dé un pequeño aporte social, haga una falsa caridad, con tal de que sí, mitigue, en este caso compense el daño. Entonces viene la violación de, entre otros, del principio de precaución del daño, en Estocolmo en el 72. No, contamine, y el que contamine paga. Y entonces la proporción, sí, no, pague más. Que tiene mucha ética, no, pague más. Esas son culturas que en estos países eran precisamente del narcotráfico. ¿Cuál ética? Échele más dinero al bolsillo. ¿Cuál moral? No, eso no existe, Dios no existe, eso es una creación humana, eso es otro estilo de vida, nosotros no estamos con eso. Y ya la Constitución sacó eso, entonces
ya no es la constitución, sino la prostitución. Se prostituyó las leyes, las normas, los decretos. Ya están completamente paganos. Ya son más creyentes de los apócrifos y de libros herejías. Y más que porque sea contra el cristianismo, no, es porque es contra la vida, es contra el orden natural, es contra la creación. Y eso ya se vuelve una recreación porque todo es una lista de chequeo, la lista del karaoke, la lista de mandos y controles. Y póngale pues un autor seguido, Microfísica del Poder de Michel Foucault, que tanto se ha idolatrado en la bioética, la biopolítica. Todo lo mismo, y viene la cuestión de bioética con Potter y Harry Potter y bueno, y todo lo que quiera. Póngale todos los autores que quiera. Frente a Cristo, hace 2023, la impronta natural en el corazón, la verdad revelada en Cristo y el testimonio de los evangelistas y cada quien siendo un evangelio. Coloque allá, dejemos la escala de arcángeles, ángeles y serafines para bajar santos, mártires y apóstoles ya en el reino de los cielos y vaya bajando. Hermanos avanzados en la santificación consagrados. Hoy precisamente, divina misericordia, ahí lo decía Jesús a Faustina Kowalska, quien asuma en esa contrición perfecta, renunciar al tentador, aceptar el pecado, la culpa y el dolo, y prometer no volver a caer en ello, y entrar en la vida que se decía ahora, meditación, oración, ayuno, la vida sacramental, bautismo, comunión y confesión, y hacer obras de misericordia, físicas, mentales, espirituales, en todo sentido. Primero hacia la divinidad. Shema Israel, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como sí mismo, escala horizontal. Y eso implica adorar a Dios, amar a la obra humana, la criatura humana, la persona humana, toda la humanidad, y quererla, cuidar, que se llama y proteger la terrenalidad, la creación, las criaturas otras. Y entonces ello hace que tenga la gracia del perdón, del amor, la misericordia y el perdón de Dios, aún en el último momento. Como se ha dicho hoy, pues Santiago Martín, entre otros, el San Dimas, el ladrón bueno, el ladrón que a la derecha de Jesús, luego de que el otro increpaba, insultaba, injuriaba a Dios, que si eres hijo de Dios, sálvate y sálvate a nosotros mismos, y pues ni siquiera temes a Dios, que es justo. Ahora que nosotros que somos unos bandidos, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya ahí vino una manifestación de amor, misericordia y perdón. Y habrán muchas otras, eres amado, la tuya propia, testimonio de vida. Y esto es lo que viene fundamentando toda esta construcción testimonial. Entonces se decía ahora que el caso de la sintonía es porque en el yin y el yang, inspirado en estos días en su servidor amigo y hermano, y conversaba con su hermano respectivamente acá en campus, que es como tener ese fondo blanco con un punto negro. Podría ser hacia arriba. Entonces Jesús utilizaba mucho la figura, la metáfora, el árbol, un árbol de crecimiento, en prosperidad. Pero también está el fondo negro con un punto blanco, que es construcción hacia abajo. Entonces se podrá hablar de inframundos como los mayas, la base de cosmogonía, de cosmovisión, más que de conocimiento, de epistemología. Es más desde el espíritu, desde la conexión de espíritus, de corazón a corazón, de la corazón de la madre tierra, en fin. Allá tendría otra connotación. Pero meso, intermedio, pero están los inframundos y están los supramundos. Entonces, claro, el patán construye hacia las profundidades, la oscuridad, la penumbra, que ahí es donde vienen las fuerzas oscuras, sin que eso tenga que ver nada con racismo, sino que es una representación, una abstracción, algo estético que tiene que ver más con las geopoéticas del habitar cristiano, o el habitar cristianamente alma y cuerpo, el habitar desde la espiritualidad, o sea, ética, moral y proféticamente. Y esos son para los oikos interior, los oikos exterior y los oikos de conexión, y los etos respectivos.
Mis respetos, seres amados. Por hoy dejemos allí la meditación. Llega ya el cierre de las completas. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta mañana si Dios quiere.